y seguimos con el tema de fundido y derretido. Vamos a tener entonces que el fundido barra derretido en realidad corresponde o se trata de la transición entre un material sólido que va a pasar a ser un, un material líquido y regularmente viscoso, ¿no? Ya dijimos que pasa entonces de una estructura que en principio estaba más o menos ordenada hacia una estructura desordenada en el estado o en la fase líquida. Esto ocurre a lo que conocemos como la temperatura de fusión, que varía con el material, no tenemos una temperatura específica para todos los plásticos. Algunos plásticos se derriten a temperaturas relativamente bajas, como la temperatura que le puedes poner a tu monito del santo con un encendedor, y otros sí requieren hornos especializados. De hecho, últimamente están de moda los moldes que son como de silicón, que son moldes de plástico y son muy deformables, son muy elásticos, pero los puedes meter a tu horno para hacer galletas o para hacer estos, ¿cómo se llaman los que hacen los estos jóvenes pachecos que son como pastelitos, pero no son pastelitos? Brownies. Estos. Gracias, brownies espaciales. Y los puedes. ¿Cómo saben eso? Ya pues. ¿Mandé? ¿Cómo saben eso? ¿Cultura general? Él los hace. Sí, sí, No, sí, sí, nunca sí. he hecho, pero Sí. sí los he consumido. Ya están en edad. Nomás cuídense mucho. Porque sí, sí, no son enchiladas. No lo puedo decir en. Esto se está grabando y se va a subir. Y no sé si lo van a, a revisar los coordinadores, pero cuídense. No pasa nada. Es para darle humor aquí a la clase. Pero. Pero ya, a ver. Entonces, ya han visto que existen estos moldes de plástico y entonces ya los chavos banda estos ya te venden los muffincitos o los brownicitos con formas de las casas de Harry Potter. Uno los compra inocentemente porque pues, son de Gryffindor y pues uno es fan, pero pues resulta que te llevan a un viaje bien astral, bien mágico. En fin, la cosa es que ya existen plásticos que a pesar de ser suaves pueden resistir altas temperaturas. Estos moldes regularmente los encuentran en la sección de repostería y trastes y cosas así en su supermercado local. Y son relativamente baratos, si no mal recuerdo cuestan, no sé, 40, 50 pesos tu moldecito ya para hacer pasteles. Entonces, a partir de aquí, entonces esto venía al caso porque tenemos temperaturas de fusión y esta depende del material. No porque sea blando significa que tiene una temperatura alta de fusión o porque sea frágil significa que tiene una temperatura baja de fusión, porque pueden existir un gran rango de variaciones y de funciones. Entonces, lo que vamos a tener acá es que bueno, la temperatura de fusión depende de la estructura laminar y de qué tantos pasos amorfosos tienes, cuál fase es la que predomina. Depende de la estructura atómica. Entonces, antes que nada, vamos a decir que el derretido de polímeros, vamos a ver que depende, no es, es lo que habíamos dicho, ¿no? Cuando teníamos cuando de chiquito por travieso te ponías a quemarle tu brazo al mono del santo, no pasaba que el plástico de repente le ponías el encendedor y de buenas a primeras, ¡pum!, ya era líquido. Sino que, o que quedaban dos fases de plano, ¿no? Como cuando derrites hielo, nada más echas hielo, hay una cacerola con una cacerola caliente o a la sartén o algo así, y lo único que vas a conseguir es agua en dos fases. O está líquida o está sólida. Nada más, no hay punto medio. Lo que no está congelado está hecho agüita. Punto. Cosa que no pasa en el plástico. En el plástico puedes tener primero el plástico completamente semicristalino, luego vas viendo cómo se crean fases en las que ya se va volviendo medio amorfo y el brazo ya se va como que deformando, volviendo guangón. Y insisto, va como que por fases, va teniendo un rango de temperatura. Aquí me refiero a fases temporales, no a fases del material. Tengo que tener cuidado con esa palabra.
Sino que se lleva entonces por un rango de temperaturas y conforme va aumentando la temperatura vamos consiguiendo deshacer el orden de la cristalización. Entonces, en este caso, además de que depende de la temperatura, resulta y resalta que también depende de la historia del espécimen. Resulta que si tú tienes un polímero, ¿cómo se llaman? Termoplástico, de los que se pueden derretir y volver a fundir, la historia que tiene este material tiene memoria de forma, entonces puede ser que esta memoria de forma afecte la temperatura a la cual se derrite o se cristaliza, dependiendo de las regiones o la fase en la que se siente más cómodo el material. Entonces, sobre todo la temperatura a la que se cristaliza. Entonces, cuando tú tienes un material termoplástico que está acostumbrado a ir y venir entre regiones de alta temperatura y regiones de baja temperatura, como tu cuate que se va acá a Cancún cada mes o cada 2 meses, vas a tener que este plástico ya sabe a qué temperatura se va a cristalizar. Ya dijimos que ya sabe, es más bien acción de la entropía. Pero vamos a tener que puede recordar a qué temperatura se cristaliza. No importa qué tan desordenado esté, siempre se va a cristalizar a la misma temperatura. En este caso también vamos a tener que el grosor de la región laminar también va a depender de la temperatura de cristalización. Entre más gruesa se desee la lámina o se tenga la lámina, vamos a tener una mayor temperatura de fusión. Y vamos a tener que las impurezas en el polímero y las imperfecciones en el cristal van a tender a disminuir la temperatura de fusión. Y entonces hasta aquí, bueno, vamos a ver que la temperatura de fusión es una combinación de estos rangos. Y además vamos a tomar aparte que además, como otro efecto de la temperatura, podemos ver que existen tratamientos térmicos para los polímeros, en el que, bueno, el tratamiento térmico se va a encargar de incrementar el grosor laminar e incrementar la temperatura de fusión al eliminar vacantes y otras imperfecciones en los polímeros, que es lo que habíamos comentado en otras secciones, que es parecido al proceso de los samuráis y todas estas películas de herreros mágicos y divinos que calentaban el acero, le metían de trancazos para eliminar las impurezas y hacer que tu acero lograra la mayor pureza, en el sentido de que la red cristalina del acero, si no mal recuerdo, es una FCC, es una cúbica centrada en las caras. Y entonces lo que intentabas era que se te volviera todo el acero, que toda la espada tuviera una estructura lo más parecida a esa cúbica centrada en las caras, lo más que se pusiera, lo más que se pudiera. En el caso de los materiales poliméricos, vamos a tener que el tratamiento térmico produce alteraciones de estructura y de propiedades. Incremento en el grosor laminar, que se induce por el soplenme, ¿cómo se llama? Templado, que se induce por el templado, por debajo de la temperatura de derretido, pero cuando es el tratamiento térmico, es estar al ras de la temperatura térmica, a la temperatura de derretidos. En cuanto, antes de que se derrita, el tratamiento de limpiar purificaciones va a ser justo abajo de la temperatura de fusión. Este tipo de templado va a aumentar la cristalinidad, y conforme aumenta la cristalinidad vamos a tener una temperatura de fusión más alta, o va a hacer que batalle yo más para derretir el polímero, lo cual bueno, es deseable para ciertas aplicaciones como estos moldes para brownies, ¿no? Terminamos con la parte de fundido y derretido. Entonces voy a detener esta grabación